Bueno, entonces ya vamos a comenzar. El tema del día de hoy, la dualidad. En este tema vamos a mirar algunas grandes y valiosas cosas que son todo lo que, bueno, todo lo que vamos a poder desarrollar si hacemos un serio trabajo interior aquí en esta oportunidad que es esta manifestación. Muy buenas noches para todos. Camilo de nuevo con ustedes. Vamos a mirar, como les comentaba, este tema que por misericordia a toda la humanidad, estos grandes maestros que han generado todo el recorrido que se va a describir ahorita a continuación, estos maestros lo han dejado para que cada uno de nosotros pueda ver el paso a paso y pueda entender que así como nosotros salimos de ese absoluto de todas las culturas, de todas las religiones, ese Dios absoluto, así mismo nosotros vamos a retornar a Él, pero haciendo un trabajo para el cual pues vinimos aquí. Este tema entonces se denomina la dualidad. Nosotros, y siempre me gusta comentar esto en este tema, en esta conferencia, todas las conferencias son totalmente prácticas. Sin embargo, pues bueno, el poner en práctica esta conferencia vamos a poderla desarrollar de acuerdo a nuestro avance, a nuestro trabajo interior y bueno, ya de ahí para adelante, pues cada uno va a darse cuenta de cada paso que se está generando, que se está dando. Decimos que estas primeras 50 conferencias las denominamos fase A, estamos en la número 49, ya vamos a acabar esta primera parte. Y bueno, entonces vamos a ver cómo es que se desenvuelve todo este tema. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? El objetivo es que nosotros sepamos y entendamos para qué venimos aquí a esta manifestación, cuál es el propósito de nuestra existencia en este planeta. Hay que recordar que lo que les estaba comentando, esto que se va a describir aquí es para la humanidad entera. O sea, esto no es que sea de determinado corriente o de determinada filosofía, no, esto es para toda la humanidad, o sea, todas las personas que estamos en esta humanidad vamos a desarrollar, si queremos generar todo el avance y recorrer todo el camino, pues van a ser estos mismos pasos, ¿bien? Bueno, entonces todo se comienza con la unidad. Pero antes también les hago la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Autorrealización Centroamérica e Islas, en donde estamos generando uno a uno de estos temas para bueno, poder compartirla por esas otras redes sociales y darle facilidad a la difusión de este conocimiento, del conocimiento de nosotros mismos. La unidad, ¿cómo comienza? La unidad comienza en donde la chispa divina que está en nuestro interior es vomitada del Sagrado Ser Absoluto, o sea, sale del Sagrado Ser Absoluto, que decíamos es el Dios absoluto de todo, sale como unidad, pero así como sale como unidad, la idea es que regrese también como unidad, pero para eso, entonces, pues va a generar una serie de desdoblamientos de esa chispa y va a entrar a todo este recorrido de la manifestación. ¿Cómo es eso? Con el desdoblamiento de la chispa, entonces, es que apenas sale el sagrado ser absoluto, se va a generar un desdoblamiento que es la mona. Ese desdoblamiento entonces ya va a empezar a generar lo que se conoce como la dualidad. Entonces ya acá que debe quedar claro, sale comunidad, inmediatamente se desdobla y se genera lo que se conoce como la mona, la dualidad. Veamos entonces. Todas las chispitas, todas las chispas de conciencia que están, digamos, en este recorrido que va a desenvolver una obra de amor y sabiduría, todas salimos del Sagrado Padre común, ¿sí? O sea, de un mismo Padre, que es ese absoluto. Inmediatamente entonces brotan todas esas chispitas, cada una de ellas se empieza a desdoblar. Se empieza a desdoblar
y es cuando sale estas dos partes, entonces queda el santo afirmar y el santo negar. ¿Cuál es esa dualidad? Veámosla. El santo afirmar, entonces se puede pues, denominar también como Atman, es esa parte del Padre, es el santo afirmar, entonces es el sí, es todo lo relacionado con lo positivo, es una parte de nuestro ser, digamos que es lo más elevado que tiene nuestro ser y que se manifiesta, pero decíamos que hay un desdoblamiento, entonces hay otra parte, esa dualidad, entonces es Atman, Buddhi. Buddhi entonces es esa parte que está encargada de el santo negar. Es el no, es lo que va a corresponder a lo contrario a lo positivo, es decir, lo negativo, es el no ser. Y estas dos es la dualidad en la cual también se van a mover muchas cosas en el orden de la naturaleza. ¿Como cuáles? Bueno, el blanco se desdobla en el negro, el alto en el bajo, el gordo en el flaco. Cada una de las cosas pues tiene su contraparte, ¿sí? Entonces este símbolo que lo veíamos como el yin y el yang, que lo vemos como algo descrito en de pronto unas culturas orientales y todo esto, no es algo específico de allá, sino es un simbolismo que tiene un hondo significado y está evocando toda esa dualidad. Muchas personas en un momento dicen, no, lo que pasa es que siempre vamos a estar en dualidad y el ego no se va a poder eliminar y no sé qué dice más, pero la realidad es que sí podemos eliminar el ego, por eso es que estamos ahondando en cada uno de los detalles para entender cómo se da todo el proceso. Entonces, decíamos, hay algo que está siempre en función de lo otro y esa es la dualidad. Por eso es que masculino necesita de lo femenino, se complementan estas dos naturalezas, ¿sí? Y acá estamos viendo que la parte masculina de Dios es Atman y la parte femenina de Dios es Buddhi. Decimos entonces en la complementariedad de la naturaleza humana, el falo necesita del yoni, el hombre necesita de la mujer en su correcta naturaleza. Ese es el complemento para dar origen a toda la creación. Entonces veamos el sí, entonces como parte afirmativa, inclusive pues lo vemos con el movimiento de la cabeza, el no también como parte de la negación, entonces es horizontal. Entonces ahí vemos que el vertical y el horizontal están formando una cruz y esa cruz también está relacionada con la dualidad. El sí, ya lo decíamos, está relacionado con la parte masculina y es, dijéramos, la parte activa, y el no, que es la parte femenina, va a relacionarse con una parte pasiva. Pero ojo aquí, aquí no estamos diciendo que la mujer sea menos, o es que somos machistas, o es que... No, 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 lo que pasa es que hay dos naturalezas, ¿sí? La naturaleza en la mujer es pasiva en muchos sentidos, ¿sí? O sea, es receptiva en muchos sentidos. Inclusive veamos los dos órganos sexuales, ¿sí? En una crudeza pues normal, ¿sí? El yoni femenino está recibiendo al falo, ¿sí? Inclusive ahí lo podemos ver y hay muchas cosas que están relacionadas con ello. Entonces, sale el sagrado del absoluto, se desdobla santo afirmar, santo negar la mona, se genera entonces esa dualidad y ahí es donde va a empezar todo. Ahí es donde vamos bueno, la chispa, entonces va a empezar a volverse a dividir. ¿Para qué? Para ya ir aterrizando a la manifestación aquí en la parte física. Entonces, ¿cómo se da eso? Bueno, esa dualidad tiene que generarse con una transformación en lo que se conoce como la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad, entonces vamos a ver que de esas dos fuerzas, que era la dualidad, que era la parte masculina y la parte femenina, esas dos fuerzas van a generar una tercera fuerza. Pero cuando la dualidad viene a convertirse en Trinidad, entonces esas tres fuerzas ya van a cambiar, van a organizarse diferente. Veamos por qué lo digo. ¿Por qué? Porque viene entonces el Padre, se desdobla en el Hijo. El Padre, ¿qué es? Bueno, entonces vamos a mirar otra vez. El Padre es la afirmación, es lo positivo. eh, ya estábamos hablándolo, es la sabiduría, lo veíamos en el tema número 40. Bien, pero entonces se desdobla, una parte del Padre se desdobla en el Hijo. Y ese desdoble en el Hijo va a generar también que la madre genere una parte,
que también queda en el hijo, ¿sí? ¿Y el hijo qué es? El hijo entonces es la negación, el hijo va a quedar con esa parte del negarse a sí mismo, de lo negativo, de la justicia, de lo justo. Y bueno, pero hay una tercera fuerza y es el santo conciliar. Ese santo conciliar también es una gran parte de la Madre Divina que está ahí y lo llamamos el Espíritu Santo. Entonces acá ya queda de la dualidad, ya cambió en esa transformación como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero recordemos que ahí también hay partes de la Madre. Entonces en el santo conciliar, que es el Espíritu Santo, está lo neutro, el poder, lo útil. Vamos a mirar entonces, ya lo estábamos diciendo, esa transformación se va a dar aquí y aquí en esa Trinidad es que se va a empezar a fabricar lo que se conoce como la sabiduría del no. Esa sabiduría del no es en la cual nosotros vamos a movernos todo el tiempo y es en la cual nosotros vamos a poder generar esa nueva creación que es en esta manifestación de sabiduría. Bien. Veamos cómo es esto. ¿Quiénes no? Ah, bueno, aquí ya se describe. No, entonces es el entrenador psicológico. Es nuestro propio Lucifer. Nosotros todo el tiempo estamos viendo externamente y tal vez hay algunas cosas que no se habían entendido muy bien. Vemos la maldad afuera, todo lo vemos exterior y todo lo vemos afuera. Pero recordemos que somos un microcosmos. Recordemos que dentro de nosotros están varias de las fuerzas y aquí vamos a ver que inclusive en ese proceso de transformación de nuestra chispa, la chispa genera algo denominado el Lucifer. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es que aquí es donde se va a generar una sabiduría y es el entrenador psicológico. ¿Cómo así que entrenador psicológico? Pues sí, no puede haber un rescate o un enfrentamiento hacia la virtud sin la tentación. Todos los insignes maestros, todas las personas de conciencia despierta, no fueron simplemente que nacieron así, ya divinos y ya totalmente puros, y entonces no, eso no fue así. Se extrajo una sabiduría que debía desarrollarse fruto de vencer una a una las tentaciones. Entonces cada uno tiene su propio Lucifer y él maneja la balanza, o sea que él está equilibrando todo, pero al vencerlo es que todo se va a equilibrar. Decíamos entonces, si vencemos a este entrenador psicológico en cada una de las batallas de dominar al deseo, entonces vamos a rescatar lo que sale de ahí, el fuego, el amor que está en cada uno de esos deseos que tiene atrapado el ego. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros vamos a derrotarlo, no vamos a dejarnos vencer, nos hacemos dueños de esa fuerza del deseo, no nos volvemos esclavos y así es que vamos a extraer esa sabiduría. Siempre diremos que dentro de cada uno de nuestros defectos hay un porcentaje de luz, porque bueno, cada uno de los defectos tiene oscuridad, ¿sí? Nos pone en oscuridad, en penumbras, está el fuego, está esa capacidad que tenemos de volver a la realidad, ¿no? Está la sabiduría. Y todo eso es rescatado venciendo cada una de las tentaciones. Entonces, ¿cómo es vencer al diablo? Que pues, debemos vencerlo es dentro de nosotros mismos y de instante en instante. Vencer a ese Lucifer. ¿Cómo se vence? Si no me cansaré de repetirlo, es algo para que cada uno lo pueda desarrollar en su día a día y lo pueda experimentar y lo pueda ver dentro de sí mismo. Si nosotros, ante la oportunidad de que afloren los defectos, nosotros vencemos a la permisividad que quiere hacer, eso no pasa nada, dejemos fluir esto dentro de nosotros o hagamos esto que eso ya que o lo que sea, o sea, sucumbimos ante la tentación, que es la oportunidad de que se manifiesta el defecto y el permisivo da vía libre dentro de nosotros, somos permisivos con los defectos, entonces nunca venceremos la tentación, pero si nosotros, fruto de nuestras propias comprensiones, autorreflexión, llegamos y cogemos y desbaratamos una a una ciertas cosas que nos van generando esas tentaciones, bueno, pues si las desbaratamos, fruto de lo que conocemos como la muerte psicológica, morir esa psicología contaminada, vamos a ir avanzando y vamos a ir venciendo y triunfando cada una de esas tentaciones. Entonces, ¿cómo es que estaba escrito? Dice
Nadie viene a mí sino a través del Hijo. El Padre es el que dice eso. Pero el Hijo es el que se va a rescatar de la negación, ¿sí? De negarnos a sí mismos, pero una negación consciente. Que cualquier persona en un momento dirá, no, yo no hago tal cosa, yo no hago tal otra. Y siempre diremos, eso es muy valioso. Pero la cuestión y la negación profunda y verdadera es cuando ni afuera ni dentro se genera, bueno, o podemos decirlo, ni afuera se llega a cristalizar en esas obras y dentro de nosotros, entonces nos negamos conscientemente con la petición de eliminar cada uno de nuestros defectos, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a estar rescatando esa sabiduría, ahí se va a vencer verdaderamente al deseo y ahí nos vamos a adueñar de esa fuerza, de ese fuego, de esa sabiduría y va a quedar siempre derrotado. Si queremos entonces llegar a esto, vamos a entender que en cada una de las situaciones que vivimos, siempre hay dos opciones. Entonces, o hacia la conciencia, o hacia nuestro ser, o hacia el ego. Entonces, sería el no ser, ¿no? Pero ¿quién es el que está generando esas preguntas? Esa tercera parte que es el Lucifer. Entonces, veamos ahora. El Padre es la sabiduría, también es la verdad, el Hijo es la justicia, que viene a hacer la justicia. Por eso es que venciendo a Lucifer estamos rescatando de cada deseo, estamos rescatando la fuerza del Hijo. Ya lo habíamos explicado que el Hijo, esa parte del Cristo, está interiormente, lo vemos como parte de la conciencia, es parte de la conciencia de todas las personas de la humanidad. Entonces, ahí está y vamos a ir a hacer un trabajo con esa fuerza. Y el Espíritu Santo es el poder, es lo útil. Entonces, en esta Trinidad siempre se ha, digamos, descrito en cada una de las culturas, en cada una de las grandes religiones, en todo lo que está con el espiritual, va a tener al Padre, va a tener al Hijo y va a tener al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, en diferentes culturas está Brahma, Shiva Shakti y está Vishnu, está entonces Ra, estaba Isis y Horus o Osiris. Y cada cultura, inclusive también la parte indígena tenía al Padre Sol y bueno, cada una de esas cosas, todo estaba en función de la Trinidad. Bien, entonces vamos a aprender a estar en vigilia para llegar y generar ese triple filtro. Esto es verdadero para mi conciencia, me va a hacer experimentar algo real, ¿sí? Me va a hacer experimentar algo superior de lo que puedo experimentar en esta manifestación. Es justo para mi conciencia, es justo para la oportunidad que tengo, es justo para las grandes posibilidades superiores que se tienen aquí, de todo lo que ustedes quieran, de amor, de sabiduría, de bueno, todo lo que ustedes puedan pensar. Es justo para mi conciencia, es útil que empiece a desenvolverme con eso, es útil para mi conciencia, es útil para mí mismo. Si nosotros lo volcáramos con algún tipo de defecto, entenderíamos que todos los defectos tienen mentira, ¿sí? Porque nos mete en oscuridad, nos desvía de la percepción de la realidad. Entonces, veamos que la mayoría de los defectos tienen una carga de falsedad, de mentira. Eh, no es justo para nuestra conciencia que nos da nuestra energía de vida, nuestra energía espiritual de vida, pues viene del espíritu, nada que hacer. Como siempre lo diré, no nos conectamos, no nos enchufamos allá a una toma corriente ni nada de esto. Esa energía espiritual de vida es la precursora de todo y pues para eso es que también vamos a comer, para que gracias a esa energía precursora se transformen los alimentos y demás, bueno, todo eso. Pero entonces es justo para nuestra conciencia que cojamos esa energía del espíritu y la contaminemos con nuestra ira, con nuestra lujuria, con cada uno de nuestros defectos. Bueno, es útil hacer eso para nuestro desenvolvimiento, para la conciencia. Entonces, siempre vamos a llegar a darnos cuenta que, bueno, que ninguna de esas tres cumplen los defectos. Si utilizamos esa técnica, que es la técnica con la cual vamos a definir lo útil, lo justo y lo verdadero, llegaremos al siguiente paso para avanzar en todo este camino. ¿Mm? Y es poder gobernar el cuaternario. El cuaternario es la base fundamental de todo el avance de cualquier persona que quiera avanzar interiormente, que quiera experimentar lo superior y que quiera desenvolverse en un serio trabajo interior, en un trabajo espiritual. ¿Mm?
pero es la misma vida, pero es la vida como la deberíamos, digamos, desarrollar. Lo que pasa es que estamos tan dormidos y tan hipnotizados con todo que, como decíamos, ni siquiera sabemos a qué vinimos aquí y no experimentamos lo superior, pero bueno, pues por ignorancia no nos damos ni siquiera la oportunidad. Bueno, entonces veamos, ya tenemos lo que es la unidad, ya tenemos lo que es la dualidad con la mónada, y venía entonces la Trinidad, que estaba esa transformación de la dualidad en esas tres fuerzas y que nos va a ayudar con lo útil, lo justo y lo verdadero. Bueno, entonces viene el cuaternario. ¿Cuál es ese cuaternario? Que decíamos que es la base fundamental de todo. Ustedes dirán, ¿cuál es? Pues veamos cuál es. Está representado por este cuadrado. Si ustedes están dándose cuenta, en cada uno se está formando como una figura geométrica, pues ese cuadrado, esos rectos que se ven ahí, esos ángulos rectos, están evocando precisamente la rectitud. Y deberíamos descubrir que para utilizar bien esa energía espiritual que se genera y va a orientar las funciones del alma, ¿cuáles son? Pues son todas las que van a llegar a generar cristalizaciones de la energía espiritual, como lo son, ¿cuáles? El sentir, el pensar, el obrar y el hablar, ¿sí? Entonces, estos cuatro, sentir, pensar y hacer, que se hace con obras, palabras, pero también lo que se deja de hacer son obras, o sea, las omisiones. Esto es lo que nosotros vamos a empezar en nuestro día a día. ¿Para qué? Para llegar al verdadero equilibrio, pero para eso vamos a desarrollarlo, lo que conocemos como la capacidad de autoobservación, esa facultad que está atrofiada porque todo el tiempo estamos viendo afuera, todo el tiempo estamos criticando a todo el mundo, todo el tiempo no aceptamos que tenemos algo por mejorar y no podemos, o sea, nosotros mismos nos impedimos la capacidad de ver nuestros errores, justificamos todo. Entonces, no, con la autoobservación vamos muy directamente a conectarnos con nuestra conciencia y nuestra conciencia va a generar ese desdoblamiento psicológico en donde vamos a poder vernos a nosotros mismos de una forma muy franca, sin autoengaños y vamos a, uy, si yo estoy pensando esto, esto es un defecto, yo estoy sintiendo esto y esto es un defecto, estoy obrando de esta forma y no me puedo engañar, acá hay un conflicto de intereses de determinados defectos, estoy hablando aquí y se me fue la mano porque aquí ya estaba haciendo una marioneta de mis defectos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dejamos que el defecto se meta a nuestro pensamiento y pueda entonces desenvolverse con nuestra imaginación, use nuestra mente. Siempre lo diremos, la mente no es mala, pero la tenemos que purificar y la tenemos que dominar porque está al servicio de nuestros defectos. Cualquier cosita que ya se desenvuelve, ya estamos imaginando, ya estamos recordando y lo peor es que no nos damos cuenta que todo eso lo está desarrollando el defecto dentro de nosotros y está adueñándose, entonces son pláticos de comida que le estamos dando al defecto a través del pensamiento. Lo mismo con el sentir. Estamos sintiendo determinadas cosas hacia los defectos o el defecto nos hace sentir tal cosa y lo seguimos alimentando, nos mimetizamos e hipnotizamos y pensamos que ese sentir es nuestro. No nos damos cuenta que es un defecto. ¿Por qué? Porque no se ha generado ese desdoblamiento psicológico en donde nos damos cuenta, es que es un defecto que me está dominando en este momento. Me está generando esto, me está generando esto. Entonces, por eso la autoobservación nos va a ayudar a generar ese proceso de rectitud. Generalmente hablamos muchas cosas de los defectos, no solamente lo que se puede ver fácilmente como la crítica o como la violencia a través del verbo o la lujuria con las morbosidades y todo esto, no solamente eso, sino a veces hablamos con exagerado orgullo o a veces, bueno, a veces no nos damos cuenta, tal vez que estamos metiendo la tristeza o la pereza, entonces hablamos con pereza o bueno, tal vez estamos hablando con mucha envidia o estamos hablando bueno, con determinadas formas ahí hasta de pronto de la codicia. Entonces, entonces, inclusive a veces puede que estemos hablando supuestamente cosas muy correctas, entre comillas, o sea, buenas, pero se nos va la mano hablando y eso ya es gula, ya todos los desequilibrios. Entonces, vamos a perfeccionar ese recto hablar
a ese recto hablar en donde vamos a poder eh, medir muy bien. ¿Con qué? Con el filtro que es la Trinidad. Lo útil, lo justo y lo verdadero. Vamos a mirar lo útil, justo y verdadero para esto que estoy pensando, sintiendo, hablando y el obrar. O sea, obrar son todas las manifestaciones, comportamientos, actitudes y demás que se están cristalizando con lo que yo estoy haciendo, movimientos y todo, o bueno, con lo que estoy dejando de hacer, perdón. Entonces ahí está el obrar. Si nosotros queremos vivenciar lo superior de esta manifestación, si queremos avanzar verdaderamente en nuestro propio equilibrio para que esa energía que nos da el espíritu pues no se contamine más y al contrario la empecemos a, ¿cómo se dice?, a pulir, la empecemos bueno, a generar como una refinación. Entonces tenemos que entender y aplicar esto que es la rectitud. El recto sentir, ya lo decíamos, entonces podemos revisar este tema que es el tema número 4, que se denomina los 7 centros de la máquina humana, los 7 centros de la máquina humana, que nos va a ayudar a generar el equilibrio de nuestro mundo interior, ¿no? Y bueno, y así se va a equilibrar también el mundo exterior. Entonces, emociones negativas son de todos los defectos. Eh, las emociones positivas son de la conciencia, no el hecho de yo estar sintiendo alegría, pues porque estoy lujurioso, entonces siento alegría, o bueno, el asesino está matando y siente alegría matando, entonces, no, eso es un sentimiento positivo, eso no, ¿sí? Los sentimientos positivos son de la conciencia, hace parte de las virtudes, de las manifestaciones, los chispazos de conciencia, de compasión y de todo esto. Los sentimientos negativos ya son de los defectos. Entonces siempre nos preguntamos, tiene que morir. Lo mismo en el pensamiento. Todo comportamiento del defecto que logre descubrir en mi mente, en la imaginación mecánica y todo esto, de una vez pedimos muerte. Madre mía, elimíname este sentimiento, madre mía, elimíname este pensamiento, quítame esta imaginación, este recuerdo, y inclusive puedo imaginar más bien que elimino eso que está en la mente, que lo barro, que lo rompo, no sé, como ustedes lo quieran imaginar. Se imagina que la madre está quitándole eso y ustedes también van a sentirlo, porque eso no es algo imaginario solamente, ustedes lo van a sentir. El recto hablar, observamos lo que estamos hablando e inmediatamente digo, no voy a dejar hablar este defecto. Cierra la boca, hasta se muerde la lengua si así lo necesita. Y listo. Y con el obrar vamos a empezar a perfeccionar el tiempo que desarrollamos para el ego y vamos a enfocarnos a buscar el desarrollo de nuestras obras, el tiempo que nosotros estamos invirtiendo para nuestro ser. Si aplicamos esta trinidad dentro del cuaternario, que es el equilibrio de nuestros centros, esa energía del espíritu que nos entrega día a día se va entonces a refinar, no la vamos a dejar contaminar y fruto de todas esas chispitas de conciencia que inclusive con las peticiones de muerte se liberan y van alimentando más a la conciencia, pues todo eso va a estar ahí pendiente. ¿Para qué? Para generar lo que conocemos como la cristalización de la conciencia dentro de nosotros por medio del quinario. Y el quinario va a desenvolver toda la creación superior de nuestros cuerpos existenciales. En cada uno de sus vehículos, en cada uno de sus cuerpos, se está cristalizando la conciencia liberada, la conciencia que no atrapó el ego, la conciencia que rescatamos de cada una de las peticiones de muerte, y en el momento en el que nosotros, fruto del trabajo de la rectitud, podamos eliminar algo denominado el yo fornicario, va a generarse algo que se denomina prender el fuego sagrado o prender el fuego del espíritu, en donde se convierte la persona en un verdadero iniciado. Le dan entonces una pequeña espada y empieza a hacer una creación superior. ¿Fruto de qué? Fruto de también un trabajo de 3 partes que estaba también relacionado con la Trinidad. Tal vez se me pasó comentarles, son los 3 trabajos espirituales que en esta humanidad se van a desarrollar. El trabajo de la limpieza de nosotros mismos con la muerte psicológica, que va a generarse con la reflexión, bueno, con la autoobservación primero, luego producto de la reflexión, de la comprensión, de la petición a la Madre Divina
de muerte a cada uno de sus defectos, bueno, vamos a poder generar sin conflicto de intereses el compartir el conocimiento para que las demás personas también puedan desarrollar y liberarse, llegar a su propio equilibrio, hacer su propio trabajo interior, y eso también va a ser un amor y un ánimo para nuestro propio trabajo, y todo esas dos, y bueno, el equilibrio que tengamos y esa refinación de la energía, la idea es llevarlo a un proceso de castidad, que es en el nacimiento espiritual, que es la transmutación sexual, lo conocido como el tantrismo blanco, que se va a generar en amor, fidelidad y castidad. Listo, ahí es donde se va, fruto de esos tres trabajos, de esos tres aspectos, la muerte, el sacrificio por la humanidad y el nacimiento espiritual, la rectitud, el equilibrio de los centros, va a eliminarse el yo fornicario, y entonces la persona va a generarse su propia iniciación, va a vencer unas pruebas y entonces se va a convertir en un iniciado que ya ahí va a empezar a hacer toda la creación de sus vehículos. Decíamos entonces, después del cuaternario viene el poder cristalizar esa energía espiritual dentro de cada uno de los vehículos. Y esos vehículos están formando esta estrella de 5 puntas que va a generar al verdadero hombre, al estado espiritual de hombre. Nosotros no somos hombres, somos estamos animalizados por nuestro ego, somos peor que animalitos, porque inclusive nosotros tenemos la parte intelectual que es para cada uno de nosotros reflexionar y corregirnos y demás, pero lo que hacemos con la parte intelectual es alimentar y planear para poder llevar a cabo todos los planes de cada uno de los defectos. Entonces estamos hasta peor que los animalitos. La idea es salir de ese estado animal que tenemos por nuestro ego, quitarnos toda esa contaminación de a pocos, que eso es el proceso del quinario, y rescatar el volvernos verdaderos hombres. Entonces, el verdadero hombre es el que ya ha creado los 5 vehículos que cristalizan lo que conocemos como recuperar o rescatar el alma humana, y lo que va a generar ese estado espiritual de verdadero hombre a imagen y semejanza, ¿sí? Como se decía, todo este proceso lo vamos a denominar el Génesis. Ah, pero el Génesis lo decía, era este libro sagrado, sí, pero nosotros aquí vamos a generar nuestro propio Génesis, ¿sí? Y entonces es cuando se va a rescatar de todas esas aguas y se va a poner orden en ese caos que es nuestro universo interior a través de un trabajo interior. Bien, entonces todo eso se va a dar cristalizando la energía liberada, ya siendo un iniciado en el sexo. Se crean entonces, se van creando en la columna vertebral, se van a ir cristalizando uno a uno esas chispas de conciencia que van a crear uno a uno los cuerpos. Entonces, esta montaña, esta primer subida espiritual se le denomina la primer montaña, y es la montaña del nacimiento. ¿Cuáles son esos 5 cuerpos? Regenerar el cuerpo físico solar. Ya tenemos un cuerpo físico, pero lo vamos a regenerar. Vamos a regenerar también el cuerpo vital solar. Entonces, ya lo tenemos, hace parte de la vitalidad de nuestro cuerpo físico, pero lo vamos a regenerar. Luego de regenerar estos dos, vamos a crear, porque tenemos un embrión de cuerpo astral y está en estado lunar, o sea, está caído por toda la contaminación del ego. Entonces lo vamos a crear, ¿sí? ¿Fruto de qué? De la limpieza de nuestro interior, de lo que estábamos explicando. Luego de que se termine la creación del cuerpo astral, se va a dar la creación del cuerpo mental. Pero ojo aquí, quiero describirles un poco mejor cómo es esto. Se deben subir las 33 vértebras en el cuerpo físico solar. Cada vértebra tiene un número de prácticas bien hechas con castidad, con fidelidad y amor. Luego de que ya es un iniciado, luego de que ya aprendió el fuego, que ya eliminó el fornicario, ¿sí? Entonces, 33 vértebras, listo, ya queda regenerado el cuerpo físico solar. Sube las 33 vértebras, llega al entrecejo, queda regenerado el cuerpo vital solar. Luego entonces va a crear el cuerpo astral, 33 vértebras, llega al entrecejo, da la vueltica y baja al corazón, y cuando complete todo ese recorrido
Entonces, crea el cuerpo astral. Lo mismo con el cuerpo mental, pero cuando termina el cuerpo mental y va a generar este proceso del cuerpo causal, llega algo que es el guardián de los caminos, ¿sí? Y el guardián de los caminos, ¿qué va a hacer? Resulta que nosotros desde el principio lo describíamos, tenemos un 97% de conciencia atrapada, pero en cada creación de cada uno de estos cuerpos se va a liberar un porcentaje de conciencia. Y cuando se llegue y se termine el cuerpo mental, viene un guardián, que es el guardián del cuerpo de la voluntad o el guardián del mundo causal o de la voluntad, y ese guardián del 97% que tenemos atrapado va a despertarle la conciencia al iniciado en ese punto y le va a dejar un 72% de conciencia libre. Eso es algo, pues bueno, eso es bastante. Y lo pone a escoger los caminos. Entonces lo pone a escoger y ahí es donde se va a verdaderamente a templar la voluntad del iniciado. ¿Cuáles son esos dos caminos? Uno es el camino de la espiral o del nirvana y el otro es el camino directo que va a generar que termine, no solamente que termine la quinta iniciación del cuerpo de la voluntad, sino que haga nacer a su Cristo interior. Ya lo vamos a describir. Ahora, acá hay algo que aclarar, así como estaba aclarando de lo de que la parte femenina es pasiva y todo esto, toda la humanidad tiene la oportunidad de desarrollar esto. Quiere decir, hombres y mujeres van a llegar a ese estado de verdaderos hombres, que son los que pueden crear esos 5 cuerpos, ¿sí? Los que ya van a crear esas almas. Por excelencia, este maestro de maestros, Jesús, decía, Jesús el Cristo, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, ¿sí? Nosotros no la poseemos porque esa alma está dividida en una serie de efectos psicológicos y vamos entonces a rescatar y a hacernos dueños de todo eso. Y ahí es donde se dice que al sernos dueños de todo eso, todas las partes valiosas del alma, las facultades, los poderes y bueno, toda la sabiduría que está desarrollada en una parte de la conciencia atrapada se va a rescatar. Hombres, entonces no solamente son los que tienen vulgarmente, como se dice, un falo, sino son todas estas personas que están desarrollando esta creación. El maestro mismo le decía que iba a ser de la Magdalena un hombre, pero no era en un sentido machista ni nada, sino el estado espiritual de hombre. Ahí está entonces todo el secreto de secretos que estaba en todas las culturas y que estaba resguardado y bueno, que estaba en todo el conocimiento de lo espiritual, en donde por medio de ese trabajo en pareja se iba a poder transmutar esa energía creadora sexual para crear ya no un cuerpo físico exterior, un hijo, sino se iban a crear los diferentes vehículos, cuerpos del ser. ¿Para poder qué? Para poder entonces hacer todo eso, la idea es mantenernos eh, con la Trinidad dentro de nosotros de útil, justo y verdadero, pidiendo muerte, equilibrando cada una de nuestras funciones, el pensar, el sentir, el obrar, el hablar, y entonces ahí es donde vamos a ahorrar toda la energía para llevarla a la transmutación y que empiece a despertar verdaderamente nuestra conciencia. Entonces ya lo decíamos, sin alma humana no entra nadie. ¿A dónde? Bueno, a la parte superior. No entra nadie entonces a esas dimensiones superiores de forma completa. Que nosotros por medio de diferentes prácticas pues podemos acceder a la sexta dimensión, a la séptima dimensión, podemos ir a la quinta dimensión del mundo astral, pero ya cuando se creen cada uno de los vehículos ya vamos a tener una representación cristalizada, un cuerpo, pues, las vestiduras del alma para cada uno de esos lugares y ya pues entonces podemos entrar más fácilmente. Nosotros vamos a recordar ese significado que en el próximo tema, que es el tema 50 del origen del ego, pues lo vamos a poder profundizar. Pero todos salimos por la puerta del sexo, pero asimismo, como todos salimos por el sexo mal usado y el sexo puede degenerar a las personas, bueno, asimismo, por ahí vamos a volver a entrar. Entonces eso es algo para tener en cuenta. Siempre entonces se decía, el sexo es piedra de tropiezo, roca de escándalo, pero bajo la roca, con Peter Piedra,
que es el sexo, se va a edificar la iglesia de nuestro ser. Entonces ahí se va a edificar cómo con cada uno de sus cuerpos. Decíamos entonces que cuando se está entre la cuarta iniciación, que es la del cuerpo mental, y la quinta iniciación, viene el guardián y entonces da a escoger los caminos. Un camino es el que va a dar nacimiento al Cristo interior para que haga la voluntad del Padre y entonces lleve directamente a terminar todo el proceso espiritual, a autorrealizarse, a volver al Padre otra vez. Y el otro camino, pues queda entonces la persona con cerca de, digamos, para que nos hagamos una proporción, se queda cerca de un 80% de conciencia libre y hasta ahí. No va a liberar hasta el 100% de conciencia, no lo va a liberar, no lo va a unificar, no va a desarrollar toda la parte que puede desarrollar. No, queda hasta el 80%, no da nacimiento a su Cristo interior y va a quedar ahí desarrollando unos trabajos espirituales menores y bueno, va a quedar ahí hasta que se le acabe el Dharma, que se les conoce como los nirvanas y quedan en un estado ahí semipuro. Se les acaba el Dharma, puede durar miles de años, bueno, no sabemos cuánto puede durar una persona ahí, es un misterio, y en determinado momento que ya se le acaba el tiempo, pues lo desencarnan y lo mandan otra vez, y como cualquier otra persona nace, y bueno, y lo peor es que si escoge el nirvana una vez, hay una recurrencia y es que puede volverlo a escoger, entonces a la final se convierte en una maldición. Ahí es donde está que verdaderamente pues nos saca de todo el desenvolvimiento de nuestro verdadero avance interior, que es el verdadero esoterismo. El verdadero esoterismo es llegar a avanzar completamente y desarrollar toda la sabiduría de nuestro ser, ¿sí? Y eso solamente se va a alcanzar con el proceso del 100% de conciencia. Entonces, si la persona toma el camino directo, va a poder terminar el quinario y llegar al escenario, que es el siguiente paso, ¿sí? Pero recordemos, el que está como nirvana, el que escoge el camino de la espiral, el camino amplio, pavimentado, mejor dicho, ese también termina el quinto cuerpo, el cuerpo causal y de la voluntad, también va a quedar conectado de una forma con su conciencia, va a poderse entonces meter a la sexta, a la séptima dimensión, pero no va a dar nacimiento a su Cristo y llega hasta ahí. En cambio, el que escoge el camino directo queda conectado con una parte de la conciencia, con Atman, va a pasar al escenario para dar nacimiento al Cristo y bueno, va a terminar con un 85% de conciencia libre y van a desarrollar todo el proceso, va a complementar el desarrollo de su maestría. Entonces, maestro no es el profesor, no, maestro no es el que se hace llamar gurú o maestro, no, maestro es el que tiene un porcentaje de conciencia despierta y está en un trabajo serio interior, no es cualquiera, o sea, a cualquiera no se le puede denominar un maestro. Entonces, ese es el quinario, el desarrollo del alma humana con el cuerpo físico, vital, astral, mental y causal. Todo eso se denomina la primera montaña o el génesis, la recuperación de esas aguas que están contaminaditas por todo nuestro ego. Entonces ahí está, se escoge el camino directo y entonces se llega al escenario. ¿Cómo es que es el escenario? Entonces resulta que llega y se genera todo este proceso en el cual ya se ha cristalizado lo que denominamos el fuego sagrado, ya se ha cristalizado en cada uno de los vehículos, y como se cristalizó en cada uno de esos vehículos, digamos que cada vehículo estaba avanzando lo que se denomina el verdadero Kundalini, ¿sí? Y estaba avanzando casi de a 3 vértebras o algo así. Estaba avanzando cada centro, perdón. Entonces, veamos, el primer cuerpo llegó y se creó subiendo las 33 vértebras, llevándolas hasta el entrecejo, y cuando se terminó esa iniciación, se cristalizó una parte del Kundalini hasta por acá, digámoslo así. Luego entonces se generó la regeneración del cuerpo vital solar, entonces se subieron, ¿qué se me hizo el mouse? Se subieron las 33 vértebras, se llegó entonces al entrecejo,
y ya subió otro poquito acá cristalizado hasta por acá, ¿sí? Y así con cada cuerpo se fue subiendo las 33 vértebras, se fue creando cada cuerpo y se fue cristalizando ese verdadero Kundalini hasta que llegó al entrecejo. Entonces ahí ya se dice que subió el fuego hasta el entrecejo y ya se va a dar el proceso del cenario. ¿Y cuál es el proceso del cenario? Pues resulta que toda esa alma humana que estaba caída se denomina Manas, pero Manas ya se rescató. Entonces Manas es nuestra alma humana rescatada que va a encontrarse y va a desposar al alma divina que es Budi. Ese es el matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto no es aquí, digamos, físicamente, el príncipe azul o la princesa, bueno, lo que sea, el complemento perfecto, verdadero, es internamente entre esa parte humana, es Budi, es Manas, perdón, y el alma divina que es Budi. Eso genera la estrella de 6 puntas que es el gran simbolismo de esa estrella de 6 puntas. Cuando estábamos viendo el quinario, que es la estrella de 5 puntas, la estábamos viendo con el simbolismo positivo, que es la estrella levantada, el hombre levantándose. Los satanistas y todos estos magos negros utilizan la pentalfa, que es invertida, entonces es el hombre, digamos, descendiendo a más contaminación, descendiendo a lo inferior, ¿sí? En cambio, el hombre levantado es el que va a llegar al estado de verdadero hombre. Lo mismo aquí, esta estrella de 6 puntas, ¿qué es lo que generaba? Por allá en el pesebre se pone la estrella de 6 puntas y todo eso. ¿Por qué? Porque esa estrella de 6 puntas es la estrella de Compostela que va a anunciar la venida de el Salvador interior profundo, de nuestro Cristo interior. Entonces eso se denomina la estrella de David, la estrella de Belén, ¿sí? Y da derecho a participar de la Navidad de nuestro corazón. ¿Cuál es esa Navidad del corazón? Bueno, entonces el alma divina y el alma humana se unen y es cuando se genera esta estrellita y vamos a poder llegar verdaderamente a avanzar en el camino directo, ¿sí? Ese camino directo entonces es para llegar al septenario. Después del matrimonio perfecto, entonces lo que les comentaba, ya queda con un 84% de conciencia libre y ya va a dar nacimiento al Cristo interior. Esa es la Navidad del corazón. El septenario entonces es porque ya va a cristalizarse esa parte que es el Cristo. El Cristo es el Hijo del Hombre, pero por eso es que primero debemos hacernos hombres, o sea, llegar al estado de hombre, mujeres, varones y mujeres. ¿Para qué? Para que se genere ese nacimiento del Cristo interior. Esa Navidad del corazón es lo más valioso que cualquier persona puede anhelar y debería anhelar, porque ya es la cristalización de ese Cristo que va a desenvolver todo ese proceso de salvación interna, ¿sí? Eh, Muchos entonces somos contentos con las Navidades y celebramos la Navidad y hasta nos ponemos un poquito espirituales, aunque ya eso se ha vuelto todo comercial. Pero bueno, el caso cuál es, 1000 Navidades se pueden vivenciar físicamente, pero la más valiosa es la de nuestro mundo interior. La Navidad del corazón va a dar y generar ese advenimiento a eso denominado el fuego crístico, es la cristalización del Cristo dentro de nosotros y ya terminamos el Génesis que fue hasta el quinario y bueno, entradita casi al escenario y aquí en el septenario ya va a empezar el apocalipsis dentro de nosotros mismos. Porque es que todo eso que estaba en esa sabiduría, en esos libros sagrados, no solamente es algo exterior, sino es algo que también se va a dar y se va a vivenciar interiormente y hace parte de unos procesos espirituales. ¿Sí? Veamos cómo es esto. Esto significa que el nacimiento de Cristo es que va a empezar lo denominado la segunda montaña, que es, bueno, es ese proceso del apocalipsis, y el apocalipsis es que es la montaña de la muerte, porque el apocalipsis es la muerte por el fuego, ¿sí? INRI, que es lo que estaba en la cruz del mártir del Calvario, del Cristo Jesús,
tenía unos dos significados, siempre entonces se le puso varios significados, que rey de los judíos, que no sé qué, pero INRI es Indis Natura Renovatur Integran, significa que ese fuego espiritual del Hijo que está cristalizándose va a renovar dentro de nosotros nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos un 85% de conciencia libre, pero falta todavía un 15-16% de conciencia por liberar. ¿Y qué es eso? Es porque faltan las semillas del error. Nosotros hemos eliminado una gran cantidad de la pereza, una gran cantidad de codicia. Hasta ese punto, la persona que llegue a ese punto ha eliminado una gran cantidad de todos sus defectos, que son millones y millones que son legiones, pero no se ha eliminado la cabeza, el jefe de la legión, ¿sí? Entonces por eso es que viene el Cristo a renovar todo eso para transformar radicalmente. O sea, esa es la verdadera transformación radical, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se va a eliminar hasta la semilla. Entonces, ¿cómo se va a generar eso? Recordarles, eso es lo que ya se conoce como el verdadero Kundalini. Entonces, el verdadero Kundalini se pudo generar, dio nacimiento al Cristo, y entonces ya con ese fuego que se tiene va a empezarse a quemar cada uno de sus defectos, ¿no? Pero eso lo va a desarrollar el Cristo internamente. Eso es lo que se conoce como el Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que otra vez el fuego va a empezar a ascender por la columna vertebral de la persona que está desarrollando su Cristo interior, que ya está desarrollando también la maestría, va a empezar otra vez a subir vértebra por vértebra, y en cada una de esos triunfos, que esos cuerpos solares se van a convertir en cuerpos de oro. Entonces se va a subir también las 33 vértebras y ya va a morir el cuerpo físico solar simbólicamente, internamente, y se va a transformar en un cuerpo físico que denominamos de oro. Me disculpan un momentico. Bien. Listo, entonces, y se va a volver entonces el cuerpo físico de oro, y ahí se va a abrir una iglesia interior, una iglesia del espíritu, una sabiduría que se rescató del espíritu. Y ahí también se van a abrir el chakra determinado, ya está abierto. Es que eso es un tema que más adelante lo vamos a profundizar. Mientras tanto les diremos que eso es la sabiduría que se rescata y se va a terminar de rescatar en esta parte que es la segunda montaña, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese es un nacimiento segundo, en donde esos cuerpos solares se van a transformar en cuerpos de oro para que el Cristo cada vez más se vaya a cristalizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es ese proceso? Pues resulta que se va a eliminar la pereza. Entonces el Cristo va a desarrollarse internamente de 7 en 7 años, y ese Cristo que se está desarrollando internamente va, con la conquista del cuerpo físico de oro, va a eliminar al yo causa de la pereza y va a crecer un poquitín. Luego va a eliminar al yo causa de la codicia y va a crecer otro poquitín, y así sucesivamente, abriendo cada una de las iglesias que son los lugares de luz y sabiduría que se están rescatando del espíritu, fruto también de esa muerte de las cabezas de legión. Hasta que ya se eliminan todos los yoes causa. Por eso es que se dice que con la muerte se mata a la muerte por una eternidad. Pero es ¿por qué? Porque se van a eliminar esas semillas del error, todas las chispas van a quedar libres, todo va a quedar inundado de luz internamente con la sabiduría, y luego va a morir, el Cristo va a morir, ¿sí? Porque es nuestro Salvador interior profundo. Entonces va a morir por esos yoes causa que ya se van a terminar de limpiar, y se va a poder llegar al proceso de la resurrección, ¿no? Entonces, poniendo acá en contexto, esa segunda montaña se comienza con todo el proceso de la eliminación del apocalipsis, el fin por el fuego. Se libera entonces hasta un 99% de conciencia, que es eliminar todos los yoes causa, pero todavía queda un 1%, ¿no? Y ese es el octonario. Entonces, en el octonario, ¿qué va a pasar?
En el octonario van a pasar un par de cosas y lo primero es que se va a generar una calificación de todo el proceso de la primera y de la segunda montaña y a eso se le denominan los años de Job. Son 8 años físicos en donde la persona va a pasar por pagar unos delitos que no se pudieron pagar de otra forma sino con dolor y sufrimiento. Luego de eso, entonces ya el octonario está simbolizado por esos dos cuadros que está representando la estrella de 8 puntas y va a entrar a lo denominado el trabajo de la tercera montaña. Pero ojo aquí, ¿qué pasó? El Cristo entonces se generó un cambio radical, eliminó todos los yo es causa, murió y entonces se generó el proceso de resurrección que es en esta tercera montaña. Hasta la segunda montaña se practica el sexo con la pareja física y todo, pero ya en esta tercera montaña que ya se crearon todos los cuerpos de oro para que el espíritu pudiera manifestarse, esa parte del espíritu que es el Cristo pudiera manifestarse, y ya entra acá la tercera montaña a crear algo superior que se denominan los cuerpos de luz, ya. En la primera eran los cuerpos solares, en la segunda de oro, y acá ya son los cuerpos de luz. Ya aquí la persona, el maestro que ya está cristificado, ya va a hacer un proceso internamente con unos desdoblamientos del espíritu para desarrollar esos cuerpos. Por eso es que cuando el Maestro Jesús en ese drama cósmico, en ese hondo significado que se generó con toda su vida, porque él estaba mostrando todo el recorrido del trabajo serio, interior y espiritual de la autorrealización, él salía resurrecto, se encontraba con la Magdalena y la Magdalena lo iba a tocar y él le decía a ella que ya no lo podía tocar. Pero eso es un simbolismo de que ya no va a poder entrar al sexo con su pareja física. Hasta ahí va, digamos, esa parte. Se desarrolla la tercera montaña. ¿Y la tercera montaña qué es? La tercera montaña es ese proceso de amor por la humanidad que se está cristalizando en llevarle el conocimiento espiritual de una forma muy clara, de una forma sin condicionamientos, bueno, todo lo que ya se explicó en un tema anterior, que no se va a prostituir ni a comerciar con el conocimiento espiritual. Y la idea es que uno de esos estudiantes, de esas personitas que están en medio de todo, puedan avanzar y puedan entonces terminar la primera montaña, escoger el camino directo, listo. Entonces, hasta ahí quiere decir que se logró llevar un discípulo a las puertas de la segunda montaña. Y ese es el requisito que existe en esta tercera montaña. ¿Para quién? Para el que ya está desarrollando ese proceso, ¿sí? Entonces necesitamos tener pues un estudiante bien juicioso que pueda estar en este proceso. Aquí entonces se denomina, nosotros terminábamos entonces el septenario y terminando el septenario lográbamos el 99% de conciencia libre. Entrábamos entonces al octonario en donde pasaba eso de los años de Job, ya estaba resurrecto y se tiene que rescatar ese 1% de conciencia restante. Ese 1% de conciencia restante se va a rescatar luego de que se creen esos cuerpos de luz, luego de que el discípulo escoja el camino directo y entre a la segunda montaña, y también pues va a desarrollarse cuando se dé un proceso de unificación, que es lo que va a describirse ahora. Es muy importante que las cosas estén claras en todos nosotros y la claridad del conocimiento espiritual que antes era de labio a oídos, que antes era súper receloso, con muchas pruebas para poder develarle la información y bueno, ahora abiertamente, en este mundo, en este punto en el que está la humanidad, abiertamente ya se está develando todo para que la persona tenga la claridad y pueda desenvolver uno a uno estos pasos y pueda entonces ayudarle a alguien que esté más adelante, ¿eh? Porque pues puede convertirse en discípulo de esa persona e ir avanzando para que él pueda terminar también su trabajo. Entonces todo es un conjunto de ayuda entre todos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, que esto es complicado en el sentido de que no tenemos de pronto la claridad a veces, hay muchas pruebas difíciles que en algún momento tal vez no se pueden pasar, y por eso es que a las personas que están en tercera montaña, los maestros, que ya son maestros de tercera montaña, ya están cristificados, pueden demorarse hasta siglos. ¿En qué? En que salga un discípulo a la segunda montaña. Claro que bueno, en esta época que ya todo está así tan claro y tan desmenuzadito, la idea es que muchas personas puedan avanzar. Y entonces se termina el octonario con lo que les comentaba, que es lo que voy a escribir a continuación, y esa integración de fuerzas se va a dar con un simbolismo que estaba en muchas culturas y es el águila tragándose la serpiente. Entonces, hasta ahí tenemos el octonario, que decíamos es la estrella de 8 puntas, en donde se va a profundizar en la rectitud, que se va a profundizar en muchas cosas, dándole la rectitud a los demás para que puedan avanzar y se rescate ese otro que cumplió con eso, ese nivel de purificación, y es llegar a la segunda montaña. ¿Para qué? Para que la persona que esté en la tercera montaña ya pueda pasar al novenario y al denario. Entonces, ese 1% de conciencia se rescata tanto con el discípulo y todo ese proceso de sabiduría de los años de Job, tanto con esta integración de fuerzas. ¿Cuál es esa integración de fuerzas? Bueno, decíamos que salimos como unidad y tenemos que regresar como unidad. Entonces ya se hizo un trabajo, con lo que se desdobló del espíritu, de la conciencia, ya se hizo un trabajo, se empezó otra vez a integrar, todo pues obviamente puliéndose, refinándose, limpiándose. Y ahora viene el que ya se le acabó el trabajo al Lucifer. ¿Por qué? Porque ya se rescató el 99% de conciencia, ya va a qué. Bueno, ya venció en todas las ocasiones, venció a Lucifer. Sí, por eso es que también el Cristo en un momento vence totalmente a Lucifer y se dice: Satán, Satán, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios y solo a Él obedecerás. ¿Por qué? Porque ya no hay ni sombra del ego, ya entonces o sea, ya no hay ni siquiera, o sea, ya se le acabó el trabajo a Lucifer, ¿sí? Porque ya no hay a quien tentar, ya rescató todas las virtudes, ya solo hay virtud, ahí sí ya solamente hay virtud. Entonces ya no hay necesidad de que Él siga ahí, y entonces el Lucifer se va a fundir con el Cristo para recoger esa sabiduría que falta. Y también viene entonces la parte del Espíritu Santo y se va a fundir también. Entonces, esta fusión de estas tres fuerzas es lo que va a moverse otra vez, entre comillas, pues va a volverse, se va a volver como a generar una dualidad otra vez, porque estamos devolviéndonos. Entonces se integra todas esas tres fuerzas, se integran en una sola llamada el Espíritu. Y es esta estrella de 9 puntas. ¿Eh? El Cristo, Lucifer fusionados con el Espíritu Santo y la Madre Divina. Ahí está este proceso, y ese proceso se va a dar, es un misterio, pero por misericordia con la humanidad los maestros lo describen, de que hay un lugar en las dimensiones que se conoce como el purgatorio, y allí es donde se va a dar esa fusión y ese rescate de ese último de sabiduría. Entonces, todos los grandes maestros y las jerarquías dicen, allá, el lugar donde arriban los desafortunados que llegaron a esas alturas, ¿sí? Y es porque como ya van a unificarse de nuevo, están terriblemente, digamos, con una ansiedad del espíritu en otra vez unificarse, ¿no? Que es el paso 10. Entonces, aquí la idea es que se termine esa unificación con toda la luz y la sabiduría, y pueda entonces rescatarse allá en eso denominado el purgatorio. ¿Para qué? Para que vaya y se devuelva al Padre, ¿sí? Entonces, cuando ya sale del purgatorio y todo eso, esa parte de la conciencia ya se le puede denominar que va a empezar a ser un sol, un nuevo sol. Entonces se dice un nuevo sol, se empieza a cristalizar. Pero ojo que todavía falta este paso, que es el denario. El denario entonces es cuando ya eso que se liberó, que se unificó, que lo vamos a conocer como Dios Madre, queda ¿para qué? Para que Dios Padre se una
Entonces, Dios Padre penetre a Dios Madre, o la I de la sabiduría se fusione o ingrese a la O del Espíritu. Es entonces cuando ahí verdaderamente ya no es un estado espiritual de hombre, que era en la primera montaña en el Génesis, ya no es el superhombre que se unificó con el Cristo, ¿sí? Que es fruto del Apocalipsis de la segunda montaña, ya no son esos dos, sino ahora es el hombre absoluto. Y ya el hombre absoluto quiere decir que ya se unificó, ya su unidad múltiple perfecta, se ha autorrealizado un nuevo ser en el absoluto, en esta manifestación. Listo, entonces ahí queda en esa dualidad perfecta, se convierte en unidad para poder ingresar a lo que conocemos como otra vez el absoluto. Entonces ya hace parte de las jerarquías de la divinidad, ¿sí? Entonces todos estos arcángeles, todas estas, bueno, de ahí para allá hay muchas jerarquías, ¿no? En la parte divina hay jerarquías, los arcángeles, murallas de diamantes, querubines, todo esto, y cada una de las victorias en este proceso de, de avanzar en cada uno de estos pasos va a ayudarlo a desenvolver esos diferentes grados en el esoterismo, sus diferentes jerarquías de sabiduría y amor, que son las que, pues bueno, muchas las desconocemos, pero son las que están en este universo. Bien, entonces, hasta aquí es este tema. Es un tema que reconozco que es bastante denso. Eh, Recordemos que esto fue por misericordia con la humanidad, que está todo muy bien descrito y definido para que podamos desarrollar un avance serio interior, un avance espiritual aquí en esta humanidad. Recordarles entonces, me despido con esta frase acá terminando la conferencia: el Cristo es el amor, el fuego que ha de renovar toda nuestra naturaleza, ¿sí? Y estamos hablando de que así como se conocía simbólicamente y que lo desarrolló esta jerarquía que venía de los amadores, del cielo de los amadores, que es el Cristo Jesús, que tantas veces se ha levantado en esta humanidad por misericordia y vino a ayudarnos dejando el conocimiento espiritual, ¿sí? Pues bueno, cuando Él lo dejó en un momento pues, descrito, pero con todas las manipulaciones que se han dado a los escritos sagrados y bueno, con todo lo que se ha perdido en el tiempo y la manipulación de la verdad, y bueno, entonces se perdió mucho, pero él lo dejó descrito para que así él pudiera ayudar a salvar a la humanidad con ese conocimiento, y asimismo nuestro propio Cristo interior va a salvar a toda esa humanidad interior nuestra, que son todas esas chispitas de conciencia que están atrapadas en cada deseo, y lo va a rescatar todavía más cuando lleguemos. Ojalá pudiéramos llegar a ese apocalipsis y rescatar a esa humanidad que es cada una de esas cabezas de legión en nuestro interior. ¿Para qué? Para renovar esa naturaleza maligna que tenemos nosotros y transformarla en lo superior, que es lo que venimos todos a hacer acá. Bien, entonces para recibir el audio de esta conferencia, el PDF, las tutorías, ingresar al grupo de WhatsApp, pueden escribirnos a este número que aparece en pantalla. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde estamos subiendo uno a uno los temas en forma asíncrona de esto denominado Fase A. Entonces, pues pueden a través de las diferentes redes sociales estar para la difusión y el entendimiento de cada una de estas pistas y el conocimiento que está para nosotros mismos, el conocimiento de sí mismos. Entonces acá está el WhatsApp, está el Facebook, que es la página con la cual ustedes están viendo también estas conferencias, el canal Autorrealización Centroamérica e Islas. Tenemos nuestro Instagram, que es en el cual se están avisando también continuamente las actividades que tenemos y se hace también alguna publicidad. Y bueno, hay unas conferencias estas conferencias, perdón, que se están resumiendo digamos, en voz humana, se leen en voz humana y están en estos dos canales, están en estas dos redes sociales, están en el canal de YouTube Autorrealización y están en el Facebook Autorrealización del Ser. Los invitamos también a que se suscriban al canal de YouTube y a la página de Facebook, en donde están los resúmenes de este proceso
de esta labor virtual, que son todos estos temas, y pues de paso también para que se enteren de todos los compañeros que están haciendo esta labor en cada uno de los lugares en el mundo. Estamos en diferentes lugares del mundo para entregar esta claridad. Listo, ¿cuál es la próxima conferencia? Porque todavía estamos terminando la fase A y vamos a ver el tema 50 llamado el origen del ego. Entonces se va a complementar en cierto sentido con esto que escribimos en el tema de hoy y vamos a poder rescatar no solamente ese simbolismo, sino llevarlo y aterrizarlo a la revalorización de nuestro día a día, de la pareja y de lo que se puede hacer aquí y ahora en esta manifestación. Bienvenidos entonces en nuestro próximo encuentro a la misma hora, aquí por este mismo medio, vamos a tener esta conferencia. Cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto entonces en este momento la empezaré a responder en la medida en que me sea posible.